Buenos días, señores y señores. Es un placer para la Bolsa de Barcelona tenerles aquí con objeto de la presentación del libro de los señores Timoteo, Matías, Buixaderas, señoras y señoras, y Ferruz. Bueno, es el tema de los intangibles. Los intangibles, como ustedes saben, han adquirido de un tiempo a esta parte una gran relevancia en el análisis económico, en general y en particular en el ámbito de la economía de empresa. Hoy, hablar de cuestiones relativas a marca, recursos humanos, reputación, valoración, es algo absolutamente indispensable en cualquier tipo de planteamiento empresarial. Y además, con unos cambios muy sustantivos. Porque, en términos generales, estos temas, de una forma o de otra, del último tercio del siglo pasado, han estado presentes, desde un punto de vista, siquiera sea teórico, en el ámbito del análisis. Sobre todo desde que empezaron a adquirir relevancia los temas vinculados con los mercados opacos. Es decir, desde que empezó toda la problemática relacionada con la selección adversa, en donde se ponía de manifiesto que el precio en muchas transacciones ya no es el elemento definidor de la transacción, sino que junto al precio tiene que haber otros ingredientes, porque las negociaciones y las transacciones se hacen en un contexto de información asimétrica. Resultaba, como en su día puso inicialmente de manifiesto Akerlof, que luego le dieron el premio extraordinario, no, el premio Nobel. Pues claro, ¿qué es lo que sucedía con el ejemplo típico de los automóviles, del mercado de automóviles de ocasión? Que al haber información asimétrica, la hay en los contratos de seguros, la hay en los contratos bancarios, etc., ¿no? Pero al haber una información asimétrica, el vendedor tiene más información que el comprador. Y entonces no rige la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que a medida que va bajando el precio, se compra más. Pero en estos casos, a medida que baja el precio, llega un momento en que en vez de comprarse más, se compra menos, porque se está pensando que los están enredando. Como el vendedor tiene una información superior al comprador, el comprador no tiene confianza a partir de un determinado precio. Y es entonces cuando, por problemas de calidad, interviene la reputación, interviene la marca, etcétera, etcétera. Estos temas están en el orden del día de muchos planteamientos estratégicos, y en su contexto más sustantivo aparece toda la problemática de los intangibles. Este libro es un libro, bueno, yo lo he leído naturalmente con cierta rapidez, pero es un libro para leerlo pausadamente. Aparte de una introducción filosófica relevante, con una distinción muy atractiva entre ocio y negocio, atendiendo a la etimología griega del vocablo, pues es un libro que invita a la reflexión, no solamente desde el punto de vista profesional, y también desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de adquirir conocimientos. Y luego el subtítulo, El negocio de Fausto, pues vale, ¿esto qué tiene que ver? Pues bueno, es el vender el alma por adquirir conocimiento. En un caso, se hace la referencia a Goethe, luego también se hace la referencia a Thomas Mann, vender el alma por la genialidad. Bueno, son reflexiones interesantes que de una forma quizás implícita estén presentes en muchos planteamientos, pero que de manera sistemática, ordenada y en definitiva pues de
lectura amena y fácil, aunque con sus correspondientes implicaciones. Este libro ofrece a todos aquellos que quieran pues entrar en un tema tan complejo como es, tan complejo y tan interesante como es el de los intangibles en la valoración de las empresas. Bien, con más detalles, sus autores, dos de ellos hoy están aquí presentes, los profesores Matías y Timoteo, y le cedo la palabra para que le hagan una exposición más detallada del contenido de este interesante libro. Sí. Muchísimas gracias al profesor Hortalá por la bienvenida y por las palabras de acogida y de valoración del libro. No habíamos comentado previamente sus impresiones, pero le retomo o tomo la palabra precisamente por la idea que ha lanzado de los mercados, la importancia que tiene el análisis de los mercados opacos, porque la idea que teníamos al abordar este libro, del que por supuesto se ha hablado y se ha escrito mucho antes del análisis que hemos realizado nosotros, y por supuesto se va a hablar cada día más, es que el valor de los intangibles es cada vez más importante, pero sin embargo no está reconocido. Cuando hablaba el doctor Hortalá de mercados opacos, los más opacos precisamente son los intangibles, cuando tienen algunas de las características por su naturaleza de llamar a la transparencia. Es una de las paradojas, de las muchas paradojas que reúnen los intangibles. Pero la idea general de todas las personas es que los intangibles, pues vaya rollo, lo digo, algunos alumnos a los que se lo he planteado en las primeras conversaciones, y es la idea de, y efectivamente tiene su lógica. ¿Por qué? Porque por definición es lo no tangible, es decir, lo que no podemos captar los humanos por los sentidos, por los 5 clásicos sentidos o por otros que se puedan, la intuición o esos de los que se habla ahora de la emoción, etcétera, etcétera, pero ni la vista, ni el olfato, el gusto, el tacto, el oído, no podemos palparlo, y por eso sigue siendo opaco y desconocido. Pero uno de los objetivos que teníamos con el libro era llamar la atención de que esto, que aparece como lo más ignoto actualmente, es lo más importante ya de la economía, pero además con la tendencia a que lo va a ser cada día más. Y que sin embargo, cuando están ya dotando de valor a todos los procesos económicos, no están cuantificados. Ni siquiera, y es un reto muy importante, ni siquiera los mercados organizados, como en nuestra opinión, eso luego quizá el doctor Hortalá con más criterio, tanto teórico, porque fue, como dicen en la expresión, cocinero antes que fraile, un gran catedrático de la teoría económica en el ámbito de la estructura o de la economía aplicada, antes que síndico presidente de la Bolsa de Barcelona, o fue presidente, que fue ahora creo que es vicepresidente de la Federación de Bolsas Iberoamericanas. Pues realmente los mercados organizados, como son los mercados de capitales, el nuevo mercado de materias primas, no valoran bien, y es un fallo importante, no valoran bien estos activos intangibles. Por eso, porque no se pueden captar por los sentidos, es muy difícil racionalizarlos, y sobre todo, al ser difícil racionalizarlos y medirlos, es un instrumento básico de esos indicadores de llegar a un consenso sobre de los participantes no solo en los mercados, sino incluso en su generación, un consenso sobre ese valor, que en buena parte se le sigue siendo
se le sigue atribuyendo un carácter abstracto. Incluso hubo, en mi opinión, errores en ese sentido. Una de las explicaciones de los primeros que, cuando hablamos de activos intangibles, es decir, capitales intangibles, básicamente, pues es en las explicaciones del capital, el propio Marx, antes que ahora Piketty, pues aborda el tema como algo abstracto, en una primera impresión, porque realmente la explicación de fondo que da es que el capital es una relación social, una relación. Bueno, pues los intangibles nos ponen de manifiesto también esta paradoja. Los actores realmente es el valor que aportan las personas, la gente, a través de lo que ha dicho el profesor Ortalá, los recursos humanos. Las marcas, que en buena parte es una atribución del talento de esos recursos humanos. La tecnología, es decir, las patentes que reflejan eso, pues también es una expresión de esos recursos humanos. La reputación, etcétera, otros valores que se de el mismo. No existe una bolsa como existe la bolsa de acciones, no existe una bolsa de patentes, no existe una bolsa de talentos, no existe una bolsa de marcas. Podemos, de eso que nos va a hablar, porque es lo que ha abordado fundamentalmente el profesor Timoteo Álvarez, no existen mercados organizados. De lo mismo, la sugerencia en el libro es creémoslo, obviamente. Para esa creación se necesita primero poner de manifiesto la necesidad y luego buscar vías. En mi opinión, desde un punto de vista, la concepción de mi especialidad, como es la estructura económica, pues no está tan complicado. Lo que se necesita para cualquier estructura, para configurarla, es una infraestructura adecuada y unas instituciones o superestructuras. La infraestructura ya la tenemos. Las autopistas de la información, la informática, nos facilitan, lo mismo que al mercado de capitales, nos facilitaría el crear esos mercados. Las instituciones, en buena parte, habría que ponerlas al servicio del lanzamiento, pero, al menos es mi modesta opinión, si los mercados contribuyen a algo, y sobre todo contribuyen a relacionar personas, a relacionar capitales, quizá con el lanzamiento de mercados organizados de intangibles, pues se contribuiría a paliar algunos de los graves problemas actuales, entre ellos los españoles, como por ejemplo pues la infrautilización de talento, de capital humano, de conocimiento, de recursos que han sido capitalizados incluso con gran inversión del conjunto de la sociedad, como son los educativos o los de investigación y desarrollo, y luego no se les da curso con la organización de unos mercados que los encaucen adecuadamente, con lo cual se les está infrautilizando, y lo cual, en mi modesta opinión, es un derroche que no deberíamos permitirnos. Muchas gracias. Bien, buenos días. Miren, el libro pretende lo que mi colega Gustavo Matías ha indicado. Primero, llamar la atención. Segundo, contabilizar la situación. Tercero, hacer propuestas de futuro. Por eso está dividido en un modo bastante racional. Tiene un capítulo que hace un trazado histórico de qué ha supuesto los intangibles en la evolución de la economía. Tiene dos capítulos muy especializados en tipos de capital. Uno es referido al capital intelectual o humano y otro es el referido a la reputación y a la valoración de marca. Otro capítulo cuenta casos de valoración de intangibles en las últimas décadas, y otro capítulo habla de evolución hacia futuro de lo que consideramos estos activos de un extraordinario e incrementable peso. Y me voy a referir fundamentalmente a esta última parte.
el libro es resultado de 2 proyectos de investigación financiados por la Dirección General de I+D, del Ministerio de Mineco, del Ministerio de Economía Ministerio de Economía y Competitividad. Una es referida a las aplicaciones de la neurocomunicación a la ciencia, a lo social, a la economía y a la comunicación, y otro proyecto es exactamente sobre desarrollo de intangibles. Entonces yo brevísimamente les quiero hacer un par de reflexiones. En los últimos 30 años hemos tenido desarrollos muy importantes en la economía desde múltiples aspectos. Bueno, incluso la cadena de valor o los sistemas de producción de grandes compañías, pensemos en las compañías de commodities o en las compañías de comercialización, han cambiado en modo enorme. Y en estos cambios ha entrado todo lo que significa la estructura básica de la economía actual, que tiene que ver, como les indico ahí en las circunferencias rojas, pues con las tecnologías, con la globalización de las finanzas y del mercado, con el desarrollo de las marcas, el conocimiento de las fronteras legales. Y esto se ha traducido en el desarrollo de herramientas de valor añadido que han sido muy útiles a las corporaciones y que han sido utilizadas como complemento a las diferentes unidades de negocio. Es decir, herramientas de apoyo al marketing, herramientas de desarrollo de presidencia, como asuntos externos o lobby en relaciones con los medios de comunicación. Todo esto hoy nos parece algo tan común que parece que hubiese existido desde siempre, y no es verdad. Esto se ha ido desarrollando poco a poco a partir de los años 80 del pasado siglo. Pero todos estos desarrollos, estos cambios importantes, no se han traducido en un cambio equivalente de mentalidad, y era lo que Gustavo Matías decía. Es decir, los empresarios, acostumbrados a la cultura de lo individual, que cada uno somos inteligentes y sabemos lo que tenemos que hacer en nuestras empresas, hemos continuado la preocupación centrada en los procesos convencionales, y el valor de una empresa y los intentos de eficacia y de rentabilidad de una empresa se continúan viendo en el producto, en el incremento del mercado, en el ahorro de coste de la mano de obra, es decir, en lo que yo cordialmente con mis alumnos llamo la peste MBA, de Master Business Administration, donde salen todos con la misma estructura mental y todos quieren resolver los problemas de las empresas echando gente, reduciendo costes por la parte más fácil y no gastando en I+D, no gastando en comunicación. Bueno, esta mentalidad no ha cambiado, pero el mercado y la realidad sí ha cambiado, porque las crisis nos lo han puesto de manifiesto. Es decir, el peso de las decisiones individuales es cada vez menor y las cosas han dejado de ser así. La inteligencia ha dejado de ser individual o de los equipos de dirección o de los CEOs y ha pasado a ser algo mucho más diversificado. Y la competitividad no viene tanto de la creatividad individual como del control y conocimiento del entorno. Por tanto, el escuchar es la primera de las condiciones para el desarrollo del futuro. Porque lo que está sucediendo... esto no va. No va. En los últimos 10 años hemos pasado de una economía de intangibles entendidas como instrumentos de valor añadido, es decir, como la guinda que tú tienes una buena estructura productiva y entonces le pones una marca. Tú tienes un buen paquete de clientes y estableces responsabilidad social corporativa para que tus clientes estén contentos. Pero lo importante es la cartera de clientes, no la responsabilidad social corporativa. Eso es secundario, ¿verdad? Y esta situación está dejando de ser así porque, como decía Köhler hace ya 10 o 12 años, el problema que tenemos en la economía actual es que el cliente no existe. Lo que necesitamos es, ¿dónde está el cliente? El concepto de cliente en el que la economía ha vivido a lo largo de toda la era industrial y en los 30 años o un poco más de era postindustrial ha dejado de existir. Y por tanto, tenemos que hablar de una integración entre
o de una simbiosis lo más radical posible entre lo que antiguamente llamábamos cliente o mercado con los procesos productivos. Y en alguna medida, por tanto, quienes definen la estrategia de los procesos y de las empresas no son los CEOs ni los directivos, sino una especie de inteligencia colectiva, de inteligencia social, que antes llamábamos clientes y que ahora llamamos seguidores o followers o fans o lo que sea. De modo que quien define la estrategia de las empresas son los fans, los seguidores, y esto poco a poco lo estamos comenzando a hacer. Esto, sobre todo en empresas de servicios financieros o de productos de consumo y de retail, han desarrollado pues analítica social, y a partir de aquí la aplicación a la estructura productiva y a todo lo demás de estos sistemas. Y yo creo que por aquí vamos. Porque esto nos posibilita, y voy a irles, la inevitable obligación de dar un salto cualitativo, definitivo, hacia la economía nueva a que antes Gustavo hacía referencia. Nos da igual, a mí me parece bien llamarla economía digital, no importa. Pero es una economía en que nada de lo anterior funciona. Y que funcionan otras cosas. Y lo que funciona es esa conjunción, que es mucho más que cuantitativa, es sobre todo cualitativa. Es una conjunción entre los followers, audiencia, antiguamente llamados clientes mercados, y las estructuras de las organizaciones. Y esta conjunción se hace sobre 3 factores, que en el libro creo que lo explicamos bastante bien. El primero de estos factores tiene que ver con la información-conocimiento. El segundo de estos factores tiene que ver, está por aquí, aquí lo tienen. El segundo de estos factores tiene que ver con la credibilidad-reputación. Y el tercero de estos factores tiene que ver con la empatía o socialización. Un colega de Milán, que fue candidato a la presidencia de la República Italiana, que se llama Gianni Ruffolo, tiene un delicioso libro escrito hace 3 o 4 años, yo no sé si conocéis, que se llama El capitalismo tiene los siglos contados. Y es una descripción irónica de las seguridades que han supuesto las estructuras de las grandes corporaciones en los últimos años. Cuando yo era estudiante de economía en Madrid, aquellos profesores más radicales de izquierdas nos amenazaban con que el mundo en pocos años iba a ser como 1984 de Orwell, y ya sabíamos quiénes iban a ser los que iban a controlar nuestros cerebros. Y de las empresas que ellos nos ponían controlando nuestros cerebros en el año 1972-74, resulta que en el año 1984 no queda ninguna. Han desaparecido prácticamente todas. Se han seccionado, segmentado, diversificado. ¿Qué es ahora de la General Motors o de la ITT? En fin, o de la IBM, del gigante azul, que entonces lo ponemos, ¿qué es de ellos? Pues bueno, los de IBM se han convertido en consultores. Y tengo el honor de que son competidores míos. Hombre, mueven más dinero y ganan más dinero que yo, eso es verdad. Pero es que son muchos. Son 100 y pico mil en todo el mundo, que están obligados a presentar 20 patentes diarias. Esta sí que es una empresa de conocimiento. 120.000 empleados en todo el mundo obligados a presentar 20 patentes diarias. Y es verdad que en todos los sectores económicos, desde la medicina, a la tecnología, a donde sea. En torno a estos 3 componentes se dará lo que nosotros creemos un salto cualitativo. Y esto cada vez es más evidente en las empresas. Y les voy a poner 3 ejemplos. Cuando digo evidente, quiero decir rentable. Ejemplo número 1. En el análisis del entorno, del conocimiento. Cualquier empresa relacionada con el mercado de productos ha estado obligada a invertir mucho dinero en research, investigaciones de mercado, definición de targets, es decir, conocimiento de su mercado. Todo esto ahora lo podemos hacer a un coste infinitamente menor, con una eficacia y con unos resultados infinitamente superiores, a través de la analítica de redes y de la Social Marketing Analytics. Infinitamente superior, ¿por qué? Porque no preguntamos, escuchamos. Y porque trabajamos por objetivos. Y en consecuencia,
vamos mucho más allá de lo que son el viejo concepto de expectativas en marketing, donde uno preguntando intentaba, no, simplemente seguimos, y lo podemos hacer diariamente, y podemos definir cambios en las estructuras de los intereses y de las inquietudes de las personas. Por tanto, este es un sector donde es probablemente el sector donde el cambio se está produciendo a mayor rapidez y donde los responsables de las corporaciones entienden fácilmente que hay que saltar de las viejas encuestas. Bueno, no hay más que ver los resultados en las últimas elecciones. En las elecciones inglesas de hace un mes y pico o en el referéndum griego del último domingo. Es decir, uno da la impresión de que las empresas de investigación de mercados, los pobres no dan ni una, claro. ¿Y esto de quién es culpa? No, es solo culpa de la evolución de la gente. Que la gente cada vez te responde menos a lo que tú le preguntas. ¿Por qué? Porque saben que lo vas a utilizar. Y por tanto, siguiendo un viejo adagio, oiga, si usted quiere mi información, ¿por qué no me paga por ella? Y en consecuencia, es fácil entenderlo. Otro ejemplo es el que tiene que ver en la optimización de los procesos de producción y de la cadena de valor. ¿Y cuánto han gastado las empresas en probar tipos de productos nuevos? ¿Cuánto ha costado? Esto lo sabemos, porque lo han dicho ellos mismos. ¿Cuánto costó a Coca-Cola eliminar la vieja botella clásica, que la quitaron del mercado durante 4 o 5 años y que después tuvieron que poner a volverla a recuperar? Esto es un proceso de prueba-solución que las empresas en los procesos productivos han venido haciendo y que hoy lo podemos perfectísimamente sustituir por procesos de visualización, realidad virtual, realidad aumentada. Es decir, podemos hacer experimentos no con gaseosa, como nos aconsejaban los antiguos, sino en un mundo tan válido. Esto en algunas medidas se está haciendo, sobre todo en el mundo sanitario, con se llama oleografías, a las que aplican órganos simuladamente humanos con los que pueden experimentar, igual que ahora se ha venido haciendo en laboratorios con ratones o en experimentos de medicinas, etc. Y el tercer salto tiene que ver con el marketing. El tercer ejemplo que les pongo. Aquí es donde, de nuevo, el trabajar con el 3D o realidades similares parece de una evidencia absoluta. Es decir, esto mismo, esto que les pongo aquí es un ejemplo bien claro del proceso que yo les quiero contar. ¿Qué es el PowerPoint? Bueno, teóricamente era una herramienta que representaba el futuro. Pues no, es una herramienta que representa el fin de una época. Porque el PowerPoint es una estructura analógica y un PowerPoint estoy actuando con modos de pensar absolutamente racionales. No cambia mi modo de dar la clase o de dar la conferencia. Yo hago el mismo proceso racional. Y lo que hago es, esto en lugar de presentarlo, pues como hace pocos años, en una cosa de plástico en texto que nadie leía, ahora lo ponemos con colores y que se ve muy bien, pero el proceso es el mismo. Es decir, mi cerebro está actuando analógicamente, pues el salto será de esto a un 3D. Y en consecuencia, lo que yo, dentro de muy poco, poder presentarles aquí es una pantalla en movimiento, con todos estos mismos procesos que les he indicado, significados, con los computadores, con los consumidores metidos ahí en un holograma que les podrán hablar. Ese es el salto. Y ese es el salto hacia la economía nueva. Y es un salto no solo inevitable, sino además extraordinariamente ilusionante. Y en el que todos no solo debemos estar, sino en nuestro caso queremos estar. Bueno, pues de esas cosas habla este libro. De lo que se ha hecho y de lo que creemos que se debe hacer. Y muchísimas gracias por haber venido y a su disposición.